el Ministerio de Prédica presenta en radioelsalvadordelmundo.com Sentados en un café con Jesús. Prepara tu corazón para escuchar junto a los predicadores lo que el Señor tiene preparado para ti. Un saludo a mis hermanos en Sentados en un café con Jesús. Qué bonito es estar hablando del Señor, reunidos. Estamos con Kevin, Carol, Sentados en un café con Jesús. Pero como todo, nosotros en nuestra comunidad lo hacemos entregándole el momento al Señor. Vamos a entregarle este momento que el Señor nos ha permitido podernos dirigir a ese pueblo que nos escucha y que nos ve. Kevin, ¿podemos hacer la oración de entrega de este momento especial para el Señor? Gloria a Dios, mi hermana. Bienvenidos, mis hermanos, a un programa más de Un Café, Sentados en un Café con Jesús. Sin duda alguna, el Señor va a tocar principalmente nuestros corazones, porque es lo que el Señor quiere hacer en este programa. Les voy a invitar, mis hermanos, a que pongamos una actitud de oración y vamos a entregarle el programa al Señor. Y todo lo vamos a hacer en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, te quiero dar gracias por el don de la vida, que solo tú lo puedes dar, que solo tú nos lo puedes permitir día tras día. Pero sobre todo, mi Señor, te quiero dar gracias por este programa de Sentados en un Café con Jesús. Programa, mi Señor, que sin duda alguna fue inspirado por ti para llegar a esos corazones, a donde quiera que estén, en el interior de nuestro país o en el extranjero. Corazones, mi Señor, que en este programa se van a sentir alegres, gozosos al saber que sus anhelos no están muertos, sino que están dormidos, mi Señor. Te entrego el corazón de Carol, el corazón de Helen, mi corazón, mi Señor, para que haya paz, pero sobre todo te entrego los corazones de cada uno de los hermanos que van a escuchar o ver el programa, para que el programa, mi Señor, caiga en tierra fértil y sea de frutos, porque estando unidos a ti, mi Señor, estando unidos a la vida verdadera, vamos a dar fruto. Todo esto, mi Señor, te lo hemos pedido y te entregamos el programa en tu nombre. Amén. Amén. Qué bueno, Carol, estar aquí Sentados en un Café con Jesús. Pero nos gustaría saber cómo se llama la prédica de la que vamos a hablar esta noche. Buenas noches, Helen. Buenas noches, Kevin. Un gusto estar aquí Sentados en un Café con Jesús. La prédica se llama Tu anhelo no está muerto, está dormido. Y qué bonito tema realmente, especialmente hoy que nosotros vivimos en situaciones así como que cuándo me va a llegar eso que le estoy pidiendo tanto al Señor, ¿verdad? Y nos entramos en aquella desesperación o empezamos a irnos por otro lado. La verdad que es un tema que el Señor ha revelado a ti, súper especial, y creo que todos estamos viviendo momentos que necesitamos tener esa motivación para saber confiar en el Señor. Y con solo oír el tema y oímos la charla, sabemos de que estamos ante un mensaje súper lindo que el Señor nos regala. Pero podrías hablarnos un poquito más de ti. Queremos conocerte y que todos te conozcan. ¿Y cómo fue que el Señor reveló ese mensaje a ti? Para que nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven, también se den cuenta cómo el Señor obra en cada uno de nosotros los predicadores, a quien nos habla primero. Gloria a Dios. Bueno, mi nombre es Carol de Estivela. Yo me reúno en el grupo Emanuel y hice mi retiro de conversión en junio del año 2017. Inicié pues mi caminar en el Señor. Bien pronto me llamó él a la escuela de servidores. No tenía quizás como 6 meses de haber hecho mi retiro, ya estaba yo en la escuela de servidores. Entonces me ha ido llamando rápido a los ministerios, ¿verdad? Primero me llamó a liturgia y en el ministerio de liturgia pues lo conocí mucho a Jesús, ¿verdad? Fue un encuentro muy cercano, y teniendo yo apenas 2 años de conversión me llamó al ministerio de prédica, ¿verdad? A través de la escuela de prédica.
me hizo un llamado el Señor muy, muy lindo. La verdad que al principio yo le creía al Señor, pues, que Él iba a hacer todo. En ese momento, para mí, sí era un anhelo poder ser predicadora. Siempre me admiré muchísimo ese servicio, ¿verdad? Cómo el Señor revelaba los mensajes a los predicadores, y de verdad que se fue formando un anhelo en mí de poder serlo, pero realmente lo veía lejano, más bien yo lo veía imposible. Y fue así como me metí, ¿verdad?, a la escuela de prédica en marzo del 2020, y cuando hice todo mi año teórico, que fue el 2020, y ya en el año 2021, que estábamos ya en el práctico, por ahí más o menos por el mes de mayo, yo tuve un problema bien grave, ¿verdad? Fui víctima de una estafa, ¿verdad? Perdí todos mis ahorros de la AFP, mi anticipo de la AFP, porque por una imprudencia lo invertí mal, ¿verdad? Y terminé perdiendo todo el dinero y fue un fraude. Entonces, en ese momento de descalabro económico, digamos, realmente yo tenía este anhelo, todavía lo tengo, ¿verdad?, de mi libertad financiera. Al estar yo metida tanto en quizás prestando mi atención a resolver estos temas financieros, empecé a descuidar la escuela de prédica también. Entonces, en ese tiempo me iba súper mal en la escuela. Realmente yo no podía, o sea, sentía que no iba a poder, ¿verdad? Porque claro, mi mirada no estaba puesta en Jesús en ese momento, sino en todos los problemas económicos que venía yo arrastrando, digamos, en ese problema tan grave que fue perder el dinero, ¿verdad?, del anticipo de la AFP, y todo lo que eso conllevó espiritualmente y materialmente a mi vida. Y por supuesto que mi atención no estaba 100% en lo que tenía que hacer, ¿verdad?, en la escuela. De esa situación económica y cómo el Señor me fue hablando a través de esa prueba económica, surgió otra prédica que era venciendo los miedos de la mano de Dios. Y bueno, el Señor me enseñó a superar eso. Sin embargo, el anhelo de mi libertad económica se murió. O sea, yo pensé que sinceramente estaba como en una depresión, y yo pensé que nunca más, digamos, iba a poder salir adelante económicamente. Y a la par, pues también me sentía como no me sentía una predicadora, ¿verdad? No creía que pudiera hacerlo. Entonces, en ese momento de mi vida, el Señor vino a revelarme este mensaje, porque Él quería revivir esos dos anhelos en mi vida. Por un lado, la libertad financiera, y por otro lado, el anhelo de servirle como predicadora. Y el Señor me empezó a poner esta cita, ¿verdad?, que es esta cita de Jairo, ¿verdad?, de la resurrección de la hija de Jairo. Y yo al principio no le quería hacer, porque yo le decía, Señor, pero es que esa cita, yo he oído tantas prédicas con esa cita, pero en verdad es bien impresionante cómo el Señor revela un mensaje distinto a cada persona, a cada predicador. O sea, no es el mismo mensaje. Y me resistí mucho, pero de verdad no pude decirle que no al Señor. Y recuerdo que un día iba cuando me decidí a hacerlo, ¿verdad? Ese día iba manejando, iba rumbo al Santísimo a querer preguntarle al Señor de qué quería que habláramos, ¿verdad? Porque en ese momento pues solo tenía una cita y no sabía qué quería decir el Señor. Y fue bien, y lo recuerdo el momento perfecto, o sea, lo recuerdo tan vívido porque iba manejando, y el Señor es así, revela los mensajes cuando uno menos se espera, ¿verdad? Pero Él siempre está hablando. Y entonces
el Señor me empezó a decir eso, que yo era Jairo y que mi anhelo era lo que Él estaba resucitando. Miren, yo iba como loca llorando en el carro. O sea, llegué al Santísimo hecha una Magdalena porque el Señor me estaba diciendo, te voy a ayudar a que eso se cumpla. O sea, eran unas palabras de poder que el Señor me estaba dando. Entonces, ese fue el mensaje principal que el Señor me dijo. Tu anhelo no está muerto, está dormido. Ahorita lo estoy resucitando para que tú creas que eso va a ser posible. Pero te tengo que decir cómo vas a hacer. Entonces, bueno, ese día fue espectacular, de verdad que con esa revelación el Señor sentí que me renovó, me empezó a dar ánimo para que yo pudiera tener fe, ¿verdad? De que eso iba a ser realidad, esas cosas Él las iba a cumplir. Y pues poco a poco el Señor también, a medida que uno va profundizando, ¿verdad? El mensaje, fue esa otra parte que el Señor me fue revelando, de que los obstáculos que nosotros tenemos para conseguir los anhelos, ¿verdad? El Señor pone anhelos en nuestro corazón, todas las personas tenemos anhelos, y a veces hay anhelos que son tan fuertes que nosotros, digamos, realmente no se mueren, ¿verdad? Pues solo están dormidos porque vamos viendo dificultades para verlos cumplidos, pero no se mueren. De alguna manera el Señor permite que siempre tengamos la esperanza porque Él quiere darnos esos anhelos. O sea, el Señor, lo que a mí me mostraba durante, digamos, toda la preparación de esta charla, es que Él quiere regalarnos estas cosas. O sea, el Señor se glorifica, ¿verdad?, en darnos lo que nuestro corazón anhela. Él lo quiere también porque Él es un papá bueno, ¿verdad? Y quiere que confiemos en Él. Pero quiere que aprendamos a recibir esos anhelos en libertad, ¿verdad? Y entonces esos obstáculos nos impiden conseguir los anhelos. Y yo, a medida que iba profundizando en esa prédica, me iba dando cuenta que los obstáculos aplican para prácticamente todo, o sea, que se volvió como un mapa, digamos. Son como las coordenadas que el Señor nos está dando. Vaya, por aquí te vas a ir, esto tenés que hacer. O sea, prácticamente que nos está diciendo qué nos hace falta. El Espíritu Santo nos va revelando en qué obstáculo estamos. No necesariamente tenemos todos los obstáculos, pero yo les puedo decir que revisando anhelos que el Señor ya había cumplido antes, digamos, de la revelación de esta prédica, yo me fui dando cuenta que coincidía. O sea, que cuando el Señor nos cumple los anhelos es porque hemos vencido esos obstáculos que el Señor reveló. Gloria a Dios. Gloria a Dios, qué bueno. Y la verdad es que el Señor escoge. ¿Ya? Y uno al principio como que resiste, pero porque Él tiene algo de veras preparado y nos quiere utilizar. Y lo bueno es que los predicadores nos dejamos utilizar. ¿Verdad, Kevin? Nuestro otro hermano conductor de este programa, bienvenido. Estamos aquí con Carol, ¿verdad, Kevin? Te cedo la palabra para que tú también, pues, ya te habíamos dejado ahí solito y olvidado, pero Kevin es nuestro hermano también, predicador y conductor de este programa. Bienvenido, Kevin. Muchas gracias, Helen. Gloria a Dios por la revelación de tu mensaje, Carol. Sin duda alguna, toca los corazones al escucharla, cómo el Señor te reveló el mensaje. Porque yo creo que la libertad financiera es algo que a diario queremos todos, ¿no? Y es algo que quizás en una etapa de nuestra vida siempre lo hemos vivido, por más. Y esa situación es la que muchas veces nos lleva a estar más unidos a Jesús. Pero al escucharte a ti, es impactante saber que esa situación que tú viviste en ese momento en la cual el Señor te reveló el mensaje, es bien importante porque sabemos que para los que tal vez estamos anhelando esa situación, esa libertad financiera, si tú lo pudiste hacer, si el Señor te lo pudo cumplir, a mí también me lo puede cumplir, ¿verdad? Y gloria a Dios por el mensaje. A mí me gustaría, Carol, que si pudieras leer la cita de tu prédica
para que los hermanos pudieran entrar más en contexto de qué habla tu prédica, porque si es bien cierto, tú lo mencionas en tu prédica, todos hemos escuchado la cita de la muerte de la hija de Jairo, pero el Señor te reveló 5 puntos que más adelante en el programa los vamos a ir tocando, que son 5 puntos para mí fundamentales en tu prédica y fundamentales en mi vida, porque son obstáculos que yo no llego a ver. Y me gustaría escuchar la cita que el Señor te regaló para luego ir abundando. Gloria a Dios. Solo quiero aclarar algo sobre la libertad financiera, que ese fue un anhelo que el Señor revivió en mí, pero que todavía está en modo paciencia, ¿verdad? Está ahorita, digamos, esperando ver el Señor cómo va a cumplir ese anhelo, ¿verdad? Entonces, pero la tranquilidad que el Señor me dio al respecto, de verdad no la puedo describir, ¿verdad? Con palabras. La tranquilidad de solo estar esperando, ¿verdad? Que se cumpla. Y bueno, la cita está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, y vamos a leer los versículos 35 al 30 y 36 y del 38 al 42. Leo para ustedes. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos de casa del jefe de la sinagoga a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto y la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos y, tomando al padre, a la madre y a los que lo acompañaban, entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a gloria a Dios por la cita, sí la hemos escuchado muchas veces, pero el Señor tiene 5 puntos muy importantes para la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Pero vamos a ir a una pausa, Carol, para poder entrar en el siguiente bloque de lleno y saber cuáles son esos 5 puntos que el Señor quiere revelarnos en este programa, porque sin duda alguna es revelación del Señor. Mis hermanos, si usted quiere saber cuáles son esos 5 puntos, los cuales lo impiden a usted que su anhelo esté despierto, lo invito a que siga escuchándonos en el siguiente bloque. Pero por el momento los voy a invitar a que escuchemos la siguiente alabanza que se titula Hoy a tus pies, de Luna Éicar. La vamos a escuchar, mis hermanos. Póngale mucha atención y ya regresamos en el siguiente bloque. Que estás vivo, que has resucitado, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar, que eres pan vivo, bajado del cielo, que eres tú la plenitud, la vida. Lo creo, Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar todo dolor. Gracias por venir, te alabo, te adoro. Me entrego a ti, hagas en mí lo que digas. Quiero, Señor. Hoy a tus pies pongo mi ser, lo que no puedo comprender. Visítame, renueva mi fe, ten compasión de mí, hijo de David. Te lo pido.
tus pies pongo mi ser, lo que no puedo comprender. Visítame, renueva mi fe, ten compasión de mí, hijo de David, te lo pido. Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Qué linda alabanza, ¿verdad? Y cómo se deleita también uno con las alabanzas, porque el Señor nos habla a través de las alabanzas. Por eso es bueno siempre escucharla. Y Sentados en un Café con Jesús siempre estábamos escuchando alabanzas. Pero Karen, nos ha motivado tanto esta prédica, escucharla, nos ha dejado ahí como pensativos y volviendo como haciendo una retrospectiva de todo lo que nosotros como cristianos, quizás un poco ya crecidos en el Señor, tenemos que hacer. Al menos a mí me hizo como volver a mis bases, ¿no? Al principio, porque tú hablas de esos anhelos dormidos, ¿verdad? Y muchas veces el día a día, el servirle al Señor, el ocuparnos en las cosas del Señor, olvidamos que tenemos un Padre bueno y amoroso, como tú lo decías. Y que además de eso, me hizo recordar lo que yo cuando empecé, que aquella alabanza que decía, poderoso es el Señor, y yo la cantaba, y poderoso es el Señor, y con qué, y para mí era como un gozo y aquella esperanza que yo tenía un Padre poderoso. Y entonces, pero luego, y todo me lo concedía, ¿verdad? Porque yo le pedí y me lo daba, Pero en el caminar, me di cuenta que habían muchas cosas que yo le había pedido también al Señor. Y bueno, no me lo dio, y yo dije, bueno, entonces quiere decir que al principio el Señor con los niños es como muy bueno, pero ya cuando crecemos como que nos trata diferente. Ay, que quede en ese sueño. Y bueno, y el día a día, y me fui acomodando, tú lo despertaste en mí y me hizo ver de que hay obstáculos. Y tú hablabas de 5 obstáculos, que son verdaderamente aquellos que nos impiden. Entonces yo quiero que nos hables de esos 5 obstáculos, porque al igual que tú, al igual que a mí, y entiendo que a Kevin, nos puede suceder lo mismo. Y nuestros hermanos que nos escuchan, que nos ven, pueden estar pasando la misma situación que nosotros, que nos hemos quedado dormidos con nuestros anhelos. Entonces, te cedo la palabra porque le hables a ese público que te está escuchando. Gloria a Dios. Bueno, pasa con los anhelos que cuando tenemos mucho tiempo de estarlos esperando, quizás nos hemos cansado, ¿verdad? Y entonces hemos dado como por sentado que el Señor ya no nos va a conceder esos anhelos. Entonces el Señor quería hablarle principalmente a esos anhelos que nosotros quizás tenemos mucho tiempo de estar esperando, ¿verdad? Y que podemos considerar como difíciles. Fíjense que el primer obstáculo que el Señor me revelaba eran las circunstancias. Las circunstancias son bien particulares para cada uno de nosotros, ¿verdad? Son esas condiciones que nos rodean, ¿verdad? Que nosotros como individuos, ¿verdad? Influyen sobre nosotros. Y pueden ser, por ejemplo, a qué nos dedicamos, cuál ha sido, digamos, nuestra crianza, puede ser un ejemplo de circunstancia, porque a veces eso nos hace tener una mentalidad propia, ¿verdad? Cada persona, y la forma en la que pensamos nosotros las cosas determina lo que somos también, ¿verdad? Ya lo decía San Pablo, ¿verdad? ¿Cómo dice la cita? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Entonces la forma de pensar es una circunstancia. Y veíamos, cuando conocimos a Jairo, ¿verdad? Este jefe de sinagoga, realmente pensábamos en lo escandaloso que era para un jefe de sinagoga, un judío en esa época, ir a pedirle a Jesús un favor, ¿verdad?
realmente Jairo se enfrentó a circunstancias muy difíciles, pero lo que hizo fue entregarle a Jesús estas circunstancias. Entonces el Señor lo que nos pide es que nosotros confiemos que no hay circunstancia más grande que Él, ¿verdad? Ni siquiera, por ejemplo, a veces personas que queremos tener otro trabajo y tal vez no, según el mundo, no estamos preparados para ese trabajo, tal vez no tenemos los estudios, tal vez no tenemos la experiencia, pero el Señor en su tiempo nos puede dar ese trabajo anhelado, ¿verdad? Sin importar realmente en nuestras propias circunstancias. Entonces, eso no tiene que ser un obstáculo en nuestra mente, o sea, se vuelve un obstáculo en nuestra mente, ¿verdad? Las circunstancias, pero para el Señor nada es imposible, ¿verdad? Amén. Luego teníamos el otro obstáculo, que es cuando Jairo se encuentra con este personaje que es la hemorroísa, y yo siempre les hacía el énfasis que no es la persona el obstáculo, sino la situación, porque representa para nosotros un obstáculo de paciencia, ¿verdad? O de impaciencia. Cuando nosotros empezamos a ver que el Señor se tarda un montón, ¿verdad? En cumplirnos los anhelos, caemos en la desesperación. Y la desesperación es un pecado grave. O sea, realmente nosotros que tenemos un Dios todopoderoso, estamos llamados a confiar en Él y a tener paciencia. Y dentro de este mismo punto, el Señor me hablaba sobre que en este recorrer, digamos, nosotros cuando empezamos a ver que el Señor cumple los anhelos de otras personas, nos empezamos a incomodar porque quizás empezamos a buscar parámetros de que el Señor les cumple a otras personas y a mí no. Y realmente eso en nuestro corazón abrimos como heridas, ¿verdad? Que tienen una raíz quizás de envidia. Y es bien difícil luchar con eso. O sea, todos en algún momento hemos caído en algo así, pues todos somos pecadores, ¿verdad? No tenemos que tener pena de reconocerlo. Pero el Señor quiere que aprendamos a superar eso, la impaciencia y la envidia, ¿verdad? Porque realmente esos son obstáculos grandes para conseguir nuestros anhelos, ¿verdad? Cuando nosotros, el Señor es un papá justo, ¿verdad? Dios es justo y nos da a cada uno incluso hasta más de lo que nosotros le pedimos. Él siempre es justo y además es generoso. Pero tenemos que esperar el momento que el Señor ha escogido para cumplirnos ese anhelo. A veces perdón que te interrumpa, pero hay algo ahí bien importante y que creo que es, como tú lo dijiste, somos pecadores, que caemos la mayoría en eso, y lo digo por mí, hablando de la impaciencia, porque tú dijiste del caso de una embarazada, de que las amigas, y que se casa una, tiene hijos, la otra no. Y luego tú dijiste algo bien importante que yo nunca lo había valorado, pero es así, que esa impaciencia se vuelve envidia. Y háblanos de eso, porque eso es tan común, creo que nos sucede y ni cuenta nos damos. La envidia es la tristeza por el bien ajeno. Eso es la envidia. Entonces, cuando yo veo que el Señor le da a otra persona y se da, por ejemplo, en el mismo trabajo, y yo digo, esa persona gana 2 veces más que yo, 3 veces más que yo, y yo trabajo más que esa persona, según yo, ¿verdad? Yo creo. Y empezamos a cuestionar a Dios, ¿verdad? Y a cuestionar su justicia, ¿verdad? Creemos que Él no está siendo justo. O sea, yo le digo, Señor, ¿y a mí por qué no? Esa es la envidia, eso es lo que va haciendo en nuestro corazón una herida profunda, es un pecado muy grave, porque cuestionamos la justicia de Dios y entonces no confiamos que Él es perfecto y que Él le da a cada uno lo que cada uno merece y lo que cada uno en su tiempo Él le quiere dar, ¿verdad? Entonces es una ceguera espiritual tremenda porque no nos permite avanzar, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a ponerle al Señor condiciones de cómo queremos que Él nos conceda ese anhelo.
porque tenemos parámetros y expectativas. Entonces nosotros decimos, bueno, si el fulano que trabaja menos que yo gana tanto, yo que trabajo más debo de tener tanto, Señor. Pero no funciona así, ¿verdad? Esta es mi lógica humana, pero la lógica del Señor, los pensamientos del Señor no los podemos conocer, ¿verdad? Y realmente Él no nos va a dar algo que nos aleje de Él, ¿verdad? Puede ser que yo esté queriendo tener un salario mayor, pero eso en realidad solo me va a llenar tal vez de otros pecados que me van a alejar del Señor, me van a llenar de soberbia, me van a llenar de vanidad, y entonces pasé de ser envidioso a ser más soberbio, a ser más vanidoso. El Señor no quiere eso para nosotros, ¿verdad? Y por eso era bien importante este obstáculo. Al final, los pecados son un obstáculo, no solo la paciencia, no solo la envidia. Todos los pecados pueden ser un obstáculo que nos puedan estar separando, ¿verdad? de haber cumplido este anhelo. Yo veía, por ejemplo, en mi caso, hablando sobre la libertad financiera, claro que está en modo paciencia, porque el Señor me está enseñando a ser una mejor administradora. ¿De qué sirve que yo, digamos, ya no tenga deudas y tenga que me sobre el dinero si lo voy a ir a malgastar? O sea, no tiene sentido. El Señor quiere que aprenda también a depender de Él, no del dinero. Entonces, realmente la enseñanza del Señor en ese aspecto conmigo fue muy profunda, ¿verdad? Yo entendí que tengo cosas que aprender a manejar, ¿verdad? Que tengo que ser una buena administradora, pero ya el Señor me está dando la fortaleza para digamos, dejar de ser impulsiva, dejar de ser imprudente, ¿verdad? Que son pecados que pueden estar separando de la libertad financiera, ¿verdad? La imprudencia, la avaricia, la vanidad, ¿verdad? El apego de las cosas materiales, realmente eso puede estarnos separando de una libertad financiera. Entonces, de eso se trata, el vencer ese obstáculo, ¿verdad? Así es, gloria a Dios, Carol. Y al final de todo esto, lo que no le agrada al Padre se convierte en pecado, ¿verdad? Y no aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida es pecado, pues. Y no nos afecta solo a nosotros, sino que nos afecta a las relaciones con nuestros familiares, con nuestros hermanos, y lo escuchamos en nuestro retiro de conversión, que endurecemos, entristecemos el corazón paternal de Dios al aceptar al mundo, al preferir el mundo y no aceptar la voluntad de Dios en mi vida, ¿verdad? Y la impaciencia es no aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero a más de eso, a mí me llamó mucho la atención dentro de los obstáculos el siguiente, los que llevan malas noticias. Sí. Aquellos que le dijeron a Jairo, ya no molestes al Señor, ya tu hija ya está muerta. Y me impactó algo cuando tú lo dijiste, cómo se habrá sentido Jairo en ese momento, cuál habrá sido la reacción de Jairo. Y no nos vayamos tan lejos, es la misma reacción que nosotros tenemos cuando quizás muchas veces en nuestro trabajo nos dicen, mira, va a haber recorte de personal. Y es lo que vamos, ¿verdad? Si yo trabajo y posiblemente me recorten, o sea, ¿y por qué? Pues, Señor, y sin saber si nos van a recortar o no. O cuando nos dicen, mira, tenés esta enfermedad, hacete estos estudios y tú lo comentas en tu prédica y es, hey, Señor, ¿y por qué? Y muchas veces las malas noticias no lo llevan las demás personas, sino que los hacemos nosotros en prejuicios en nuestra vida. Y esas mismas malas noticias las comenzamos a maquinar en la loca de nuestra casa, que es la mente, ¿verdad? Y comenzamos a imaginarnos que por qué pasa esto, que por qué esto, que si estoy enfermo, Señor, y nos vamos muchas veces al extremo. Entonces, me gustaría, claro, que le dijeras a esas personas tú que esas malas noticias lleguen a sus vidas por otras personas o que nosotros mismos somos portadores de malas noticias para nuestra vida y hacen que nosotros muchas veces dudemos en el Señor porque decimos, Señor, si estoy en la común, soy servidor tuyo, voy a redir, voy al tercer día, voy a la asamblea, estoy en mi ministerio. ¿Y por qué? Pues, Señor,
y comenzamos a cuestionar al Señor y no dejamos que el Señor actúe en nuestra vida y ponemos ese obstáculo, esa barrera y le decimos, Señor, mira, calmate, cuando en realidad tenemos que aceptar esa enfermedad, esa situación, ese problema que estamos pasando en nuestra vida para saber que mediante esa situación o mediante ese problema el Señor no se aleja de nosotros. Es más, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos aún más a Él. Ok, no sé si vamos a escuchar la alabanza antes de continuar con la respuesta a tu pregunta, Kevin. No, todavía puede okay. compartirnos. Bueno, es interesante tu pregunta, Kevin, porque fíjate que las malas noticias realmente también son malas noticias si nosotros las consideramos malas. El Señor lo que me mostraba era que la fe acá es, digamos, un requisito, porque la fe es la que nos permite caminar por encima de las malas noticias y no dejar que éstas lleguen a nuestro corazón. Las malas noticias, claro, en el mundo nos puede limitar a pensar de que ya nuestro anhelo no se va a cumplir porque esa mala noticia es tan mala que no vemos la forma de poder sobrellevarla, ¿verdad? Las malas noticias duelen en nuestro corazón. Muchas veces son cosas que llegan a nuestro corazón que nos duelen profundamente, ¿verdad? Por ejemplo, lo que tú decías del trabajo. Imagínate, yo hablaba con un amigo hace poco que abría su corazón conmigo y me decía que tenía un anhelo de casarse, ¿verdad? Tenía un anhelo también de un trabajo particular, un mejor trabajo. Y un día lo llama su jefe y lo despide. Y en ese momento su mente era, Señor, ¿y cómo va a ser posible que yo me case sin trabajo? ¿Y cómo va a ser posible que yo tenga un mejor empleo si ahora pasé de tener un empleo más o menos a no tener nada? Entonces, es muy difícil seguir confiando en el Señor en esos momentos, ¿verdad? Esas son noticias terribles. Y el Señor en esos momentos lo que hace es abrazarnos, así como yo me imagino que el Señor, cuando hablábamos de cómo se sintió Jairo, ¿verdad? Que debe haber sido una noticia muy dolorosa, ¿verdad? La muerte de un hijo. El Señor lo abrazó y lo consoló y le dijo, no tengas miedo, porque eso es lo primero que nosotros sentimos con las malas noticias. El miedo se apodera de nosotros. El Señor le dice, no tengas miedo, cree solamente. Y eso es la fe, de que el Señor, sea cual sea esa mala noticia, va a quitarla del camino, ¿verdad? Entonces, el llamado a la fe acá es vital, ¿verdad? Y la fe también el Señor me la mostró como un don. El Señor me explicó que si no tenemos la fe, o sea, no es pecado no tener fe. Somos seres humanos débiles, pecadores, pero no tener fe no es pecado, fíjense. Y la fe viene también como un don. Entonces, si no tenemos la fe, simplemente tenemos que pedírsela al Señor y Él nos la va a conceder. Amén, gloria a Dios. Y con esa fe y confianza en el Señor, porque esas malas noticias, como hemos dicho, que llegan a nuestro corazón, a decirle no, porque el Señor es nuestra esperanza y por eso nos vamos a ir a una pausa para escuchar también esta preciosa alabanza, Nadie como tú, de Luna y Caro. Deleítense con la alabanza, o deleitémonos todos con la alabanza. Necesito, mi Dios.
Continuamos con Sentados en un Café con Jesús. Gloria a Dios, mis hermanos, por la alabanza hermosa. Nadie como tú. Y es algo que día con día sabemos, que nadie es como tú, Señor. Pero ahora, Carol, nos faltan dos obstáculos, ¿sabes? Okay. Dos obstáculos que son muy importantes. Y uno de ellos es las lloronas. Lloronas que al igual que las malas noticias nos las ponemos nosotros en nuestra mente. Nosotros somos muchas veces lloronas de nuestra vida. Porque dejamos de creer en Jesús, porque le decimos al Señor en nuestra oración, Señor, ¿por qué? Y comenzamos a gritar, al igual que gritaban las lloronas en aquel momento, que eran contratadas para ser parte del dolor de esa familia. ¿Cómo dejamos de ser lloronas nosotros? ¿O cómo identificamos si somos lloronas en nuestra vida? Gloria a Dios. Pues las lloronas se refiere a esa actitud que tenemos. Es una mala actitud, es una actitud de negatividad y pesimismo, ¿verdad? En la que nosotros damos todo por perdido. Con la primera adversidad que se nos presenta, caemos en esta actitud de negatividad y empezamos a llorar, ¿verdad? Y a hacer ruido. Eso solo hace ruido, no hace nada positivo a nuestra vida. Realmente lo que hace es asfixiarnos, ¿verdad? La actitud negativa no nos lleva a nada y nos hace estar estancados y entonces no poder tomar una acción sobre lo que nos esté separando de nuestro anhelo, porque nos obstaculiza, digamos, el escuchar a Dios también, ¿verdad? Es una mala actitud que también tiene mucho que ver con la queja, ¿verdad? La par de que estamos llorando se vuelve una queja. Y la queja realmente el Señor nunca no va a escucharnos, ¿verdad? Entonces empezamos a estar como incomunicados. Básicamente eso es lo que... Y el llamado pues para salir es tomar la decisión de cambiar de actitud, ¿verdad? Para dejar de contratar a las lloronas, ¿verdad? Tenemos que tomar la decisión de cambiar de actitud. Sí, pero había otra, ¿verdad? Había otro obstáculo. El quinto obstáculo es los que se burlan de Jesús, aquellos que le decían al Señor, mira Señor, ¿para qué? Pues ya murió la niña. Sí. Y de esos tenemos, Carol, en nuestra vida, que supuestamente aparentan ser amigos nuestros y nos llenan nuestra cabeza de, mira, ¿y para qué vas a la comida? Y mira, ¿por qué vas a la iglesia? Si tenés esta enfermedad por años y no te has resuelto tu Señor, pues. Sí. Y a diario nos pasa. Bien interesante porque este obstáculo representa los obstáculos del mundo, lo de los no creyentes, ¿verdad? Y todos tenemos esos amigos que nos pueden estar hablando cosas que nos distraen, ¿verdad? Y que fíjate que el ejemplo con Jairo de estas personas son personas que se rieron de Jesús. Entonces realmente es una actitud de falta de respeto con el Señor, ¿verdad? El no creerle y el nosotros apoyarnos en cosas del mundo es como burlarse de nuestro Señor, ¿verdad? Realmente ahí es delicado, ¿verdad? Es delicado porque nuestro Padre que dio todo por nosotros no se merece que nosotros nos burlemos, ¿verdad? De su sacrificio. Y al apoyarnos nosotros en el buscar respuestas o el apoyarnos en las personas equivocadas es una burla a nuestro Señor. Y ese es el quinto obstáculo, ¿verdad? Las cosas del mundo a las que quizás nosotros podemos recurrir por buscar la solución o el cumplimiento de estos anhelos, ¿verdad? Buscamos en el lugar equivocado. Carol, y cuando preparaste la prédica, tú explicabas cómo el Señor te dio el mensaje al principio, en la cita, y esperabas ese mensaje y preciso lo dio el Señor. Pero ¿podrías decirnos eso que el Señor ha hecho en tu vida? ¿O cómo hiciste vida ese mensaje? ¿O cómo hiciste vida esa palabra? Porque el Señor nos habla, ¿verdad? Primero a nosotros. ¿Cómo has hecho vida? Para que los demás vean que sí se puede.
Y que con Jesús todo se puede, porque Jesús es amor, como tú decías. Amén. Me encanta tu pregunta, Helen, porque necesitaba que me preguntaras eso. Porque si escucharon la prédica, durante cada obstáculo, yo les fui hablando de cómo Jairo amó al Señor en medio de ese obstáculo. Y luego veíamos nosotros cómo en cada uno de nuestros obstáculos propios, ¿verdad? Cómo podíamos ir amando al Señor en medio de ese obstáculo. Y a medida que el Señor me iba revelando esos obstáculos, también me iba mostrando que yo tenía que tomar acción sobre cada uno de esos obstáculos, ¿verdad? Y que la forma de vencer cada uno de esos, la principal es amando a Dios por encima del obstáculo que tengamos. Porque Él me decía, Carol, el obstáculo más grande para ver tus anhelos cumplidos es no amarme por encima de todas las cosas, ¿verdad? Ese anhelo tal vez se nos vuelve un ídolo, porque solamente eso es lo que tenemos en nuestra cabeza y en nuestro corazón. Y eso no nos permite, o sea, le quita espacio al Señor en nuestro corazón. Y entonces, esa es la forma de ir venciendo los obstáculos, amar al Señor en medio de esos obstáculos. Las circunstancias, abandonarlas al Señor, entregárselas, porque Él es más grande que cualquier circunstancia. La impaciencia, entregarle al Señor, y tener una forma de amar al Señor es tenerle paciencia. Las lloronas, cambiar de actitud, de una actitud negativa a una actitud de esperanza, una actitud positiva, amando al Señor, confiando que Él lo va a resolver. Los pecados, pues, buscando la reconciliación con el Señor, reconocer la envidia y trabajar en amar al Señor, en ser agradecido, ¿verdad? Esa es una forma de amar al Señor, ser agradecido. Entonces, en cada obstáculo nosotros tenemos que buscar cómo voy a amar al Señor en ese obstáculo. Y esa es la forma de irlo venciendo, ¿verdad? Y así fue como yo fui venciendo los obstáculos para poder ser predicadora, que es un anhelo cumplido al día de hoy, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Qué bonito tu testimonio, porque si hay hermanos que están escuchando o están viendo el programa y tienen aún ese anhelo dormido tal vez de ser predicadores, pues las puertas del Ministerio de Prédica están abiertas, especialmente las de la Escuela de Prédica para este nuevo año 2022. Así es, mis hermanos, que si usted tiene ese anhelo dormido, pero esta mañana, esta tarde o esta noche que usted está escuchando el programa, el Señor ha vivido ese anhelo en su corazón, que quizás ya se había olvidado, usted que lo tenía, lo invito a que se acerque a su líder de su grupo o a su pastor y le diga: mira, mi hermano, el Señor ha renacido nuevamente el anhelo en mi corazón para ser predicador, y entra a la escuela de prédica, mi hermano, porque el Señor en el ministerio de prédica lo va a recibir con los brazos abiertos, así como recibió a Carol, y Carol es testiga de que en la escuela de prédica el Señor nos quita el orgullo, la soberbia y la vanidad, y nos enseña a estar unidos al corazón de Él, al igual que David estuvo al corazón unido de Dios. Pero Carol, ya globalizando todo, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros anhelos dejen de estar dormidos y pasen a estar despiertos nuevamente en nuestro corazón? Bueno, tenemos que hacer 3 cosas, Kevin. Lo primero es identificar los obstáculos, ¿verdad? El Señor nos ha ido hablando cuáles son los diferentes obstáculos y cómo pueden presentarse. Entonces, identificarlos. Lo segundo que tenemos que hacer es identificar cómo vamos a amar a Dios en ese obstáculo, porque es un requisito que el Señor sea lo primero que llene nuestro corazón, ¿verdad? Y lo tercero, pues tomar la decisión de emprender esos cambios de la mano de Dios. Gloria a Dios, porque son 3 acciones que el Señor nos manda hacer que no son nada fácil, que no son nada difíciles, son fáciles, ¿verdad? Fácil. Son de la manera más fácil que el Señor, mis hermanos, en este programa les ha dicho que quiere que nuevamente esos anhelos estén despiertos en su corazón.
Gloria a Dios, Carol, por el mensaje que el Señor reveló a tu vida. Gloria a Dios porque es una prédica de bendición y gloria a Dios por el programa, porque sin duda alguna el Señor tocó tu corazón y ha tocado nuestro corazón, lo que hemos estado viendo, lo que hemos podido escuchar, cada una de la plática que hemos tenido dentro del programa de Sentados en un Café con Jesús. Carol, de una manera muy especial te voy a pedir si tú puedes hacer la oración de cierre del programa y le hablas al Señor para que el Señor nos hable mediante a ti, a nosotros también, a nuestro corazón. Con mucho gusto. Nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, gracias por estar acá con nosotros. Gracias por este mensaje que has puesto en nuestros corazones. Sabemos que viene de ti, que viene de tu corazón, mi Señor, porque tú eres un Padre bueno que quiere concedernos todo lo que anhela nuestro corazón. Y sabemos, mi Señor, que estos obstáculos muchas veces es una purificación, es una restauración que tú permites, que tú quieres, para que podamos conseguir en libertad estos anhelos, que quieres que nuestro corazón esté solamente lleno de ti y que los recibamos con los brazos abiertos en libertad, no con una mentalidad de esclavo, Señor, no esclavo del pecado, no esclavo de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras circunstancias. Mi Señor, yo esta noche quiero entregarte cada uno de los corazones de mis hermanos que nos escuchan, que nos miran, para que seas tú, mi Señor, quien les muestre lo que al día de hoy pueda estarlos separando de haber cumplido ese anhelo. Yo te quiero pedir, mi Dios, para cada uno de mis hermanos, todas las gracias que necesitan para poder superar esos obstáculos. La gracia de la paciencia, la gracia de la fortaleza, de la templanza, cada una de las virtudes también para fortalecer este camino, Señor, que pueda llegar pronto a haber cumplido esos anhelos. Pero principalmente, Señor, yo quiero pedirte para cada uno de mis hermanos el don de la fe, esta fe que viene dada por el Espíritu Santo también en forma de don, para que ellos puedan descansar en ti y en tus promesas, porque la fe nos da eso, Señor, la tranquilidad de ver cumplidos nuestros anhelos y nuestras metas. Madre María Inmaculada, yo te doy gracias porque tú siempre eres la invitada de honor en nuestra comunidad y en nuestros programas y en nuestras reuniones. Sé que tú has estado intercediendo por cada uno de nosotros y te pido que lo sigas haciendo para que mis hermanos puedan pronto ver cumplidos sus anhelos. Mi Dios, en tu santo nombre hemos orado y en ti y en tu nombre hemos estado reunidos. Amén y amén. Amén. El tiempo se va recorriendo, ¿verdad? Y cuando hablamos de Jesús es cuando menos se siente, porque deleite es hablar de las cosas de Dios y poderlas compartir. La verdad que sentados en un café con Jesús es compartir lo que Dios quiere que el otro también reciba, porque primero nos habló a nosotros. ¡Qué bendición! Y aquí hay algo que yo ahí quiero dejar bien claro para quienes también nos escuchan o nos ven, es que no escuchemos eso que nos digan o se burlen de nosotros porque ese mensaje o porque ese anhelo o porque eso no llegó y vos ahí estás siempre con Jesús. De eso van a ver. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar, como tú dices, y pedirle al Señor ese don de fe. Kevin, hemos llegado a este momento, lo sentimos, pero tenemos que hacerlo. Vamos a cerrar el programa sabiendo que este mensaje ya tocó un corazón como tocó el mío y el tuyo. Amén, gloria a Dios, Helen, y gloria a Dios, mis hermanos, porque el Señor, así como lo dice Helen, ha tocado nuestro corazón. Sin duda alguna, el Señor desde la eternidad sabía que en este programa iba a estar Carol con este mensaje precioso, y quizás muchas veces sentimos o tenemos en nuestro corazón anhelos que están dormidos, pero el Señor en este programa nos ha dicho: hey, ya no están dormidos, yo estoy con ustedes. Levántate, le dice el Señor a esos anhelos. Amén, gloria a Dios. Y fueron las palabras que Jesús le dijo a la niña Talita Cum: niña, a ti te digo, levántate. Y son las mismas palabras que el Señor
En este programa te dice a ti, mi hermano, Talita Cum, levántate, sin importar a donde tú estés, en el interior de nuestro país, en el extranjero, si nos estás viendo o nos estás escuchando, el Señor en esta mañana te ha dicho a ti, levántate. Mis hermanos, el programa ha llegado a su final. Les mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, que el Señor nos los bendiga y nos vemos en un siguiente programa. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por habernos acompañado en Sentados en un Café con Jesús. Escucha la repetición el domingo a las 8 de la noche por radioelsalvadordelmundo.com.